Ustedes de nuevo para compartir una enseñanza supremamente importante y que puede hacer la diferencia en la vida matrimonial en cada uno de los hogares de ustedes. A través de la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, nos dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tiene el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Y para edificar la casa sobre la roca, hay un aspecto que a veces no se le da importancia en la preparación para el matrimonio y que es fuente de muchos conflictos en la vida matrimonial, y es el manejo de las finanzas o del dinero. Y también ocurre que muchas veces el pueblo católico no sigue las orientaciones bíblicas acerca del manejo de la parte económica. Cuando ese texto dice: cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Es eso lo que queremos a través de esta sencilla enseñanza, darles unas pautas sencillas para que en el matrimonio se pueda tener una buena realización en ese campo financiero. Y es que cuando normalmente en una preparación para el matrimonio, cuando tengo la entrevista con las parejas, lanzo la pregunta: ¿quién va a manejar el dinero? Y muchas veces las parejas no han hablado de eso antes, o no han hablado de qué manera piensan en sus respectivas familias algún día brindarles algún apoyo. Y no está tampoco muy claro la fuente de ingresos de que va a vivir la persona, cómo va a estar estable económicamente. Entonces, hay muchas preguntas en este campo que no se tocan. Y cuando uno coloca a discutir acerca de eso, se da cuenta que hay muchos puntos discordantes. Y es muy importante en este campo tener esa preparación e incluso vivirlo, porque claro, cuando llega el momento de la ceremonia del matrimonio, recuerden ustedes que el esposo le entrega las moneditas, las zarras a ella y ella a él, y dice que son signo de los bienes que van a compartir. Pero en la práctica, muchos matrimonios no cumplen eso. Se vuelve como una función económica: yo pago estas cosas, tú pagas estas, y ese preciso aspecto genera problemas. Entonces es muy importante tener en cuenta qué valores financieros trae cada uno de su casa, cuáles son los criterios que cada familia ha traído, porque el encuentro de una pareja es el encuentro de dos familias, de dos maneras de ver la vida, de orientarla, de impulsarla. Si estos aspectos no se tienen en cuenta, pues van a generar a la larga problemas, y es la fuente incluso de muchos divorcios. Entonces es importante tener en cuenta eso. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, 33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dará por añadidura. Y es importante tener en cuenta que para Dios lo más importante es lo que nosotros somos, nuestro valor interior. De hecho, Él en cada uno de nosotros ha depositado una cantidad de talentos, cualidades, que son la riqueza más importante. Algunos estudiosos llegan a afirmar que una persona puede tener alrededor de 3.500 talentos. Entonces esto exige de nosotros primero, interiormente, tener un conocimiento profundo de nosotros. ¿Cuáles son mis habilidades, mis talentos? ¿Para qué soy bueno? ¿De qué manera me puedo desarrollar? Porque muchas de las frustraciones de las personas es porque
no conocen, incluso han elegido carreras con criterios a veces netamente económicos sin tener en cuenta habilidades, principios y valores. Y esto es fundamental para el desarrollo de la vida de pareja. Al buen Dios no le interesa el tener, tanto así que él dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dios no se muestra como un enemigo del dinero. De hecho, en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículo 8, dice, mío es el oro y la plata. Es decir, Él es la fuente de toda bendición en la tierra. Todo don viene de Él. Entonces, en las Sagradas Escrituras no se juzga el tener bienes. Se juzga es el usar mal esos bienes. Por eso es que Jesús nos enseña la libertad interior frente a las cosas. Y en esto nos ayuda de una manera muy importante el tener en cuenta eso. Es decir, usar de las cosas con libertad. Usar de las cosas sin que ellas se vuelvan un ídolo y que quedemos apegadas a ellas. Podríamos decir que es como el principio y fundamento que nos enseña San Ignacio de Loyola, donde él nos habla de usar o desapegarnos de las cosas en cuanto que nos ayuden al fin para el que fuimos creados. Es decir, si algo me sirve para mi salvación, para mi crecimiento, lo debo tomar. Pero debo discernir también que si esa cosa me desvía de Dios, me aparta de Dios, yo tengo que en ese momento dejarla. Entonces esto requiere de nosotros un continuo discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa libertad interior que es la que Él nos enseña. Jesús no rechazó a los ricos. Recuerde que tuvo amigos. Zaqueo se convirtió en un seguidor del buen Jesús. Dio lo que se había robado, digamos, lo que había saqueado, como dice su nombre, aunque quería decir justo, no era el más justo, era un injusto. Pero él descubrió con Jesús esa libertad y descubrió el valor de la justicia. Y descubrió que las riquezas hay que disfrutarlas, pero de una manera sana, practicando la solidaridad, practicando la justicia y sabiendo que el único fin debe ser glorificar a Dios. Entonces Jesús no rechaza a los ricos. José de Arimatea también fue uno de sus seguidores, un hombre adinerado. Y en Lucas capítulo 8, versículo 3 dice que Juana y Susana le ayudaban con sus bienes. Muchos biblistas afirman también de eso de Santa María Magdalena, que era una mujer que poseía dinero. Cuando uno analiza los seguidores de Jesús, eran personas que en términos de hoy eran una clase media, eran trabajadores, tenía su embarcación Pedro. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que dejaron las redes y después aparece que Jesús se subió a la barca de Pedro, ese término quiere decir que dejaron esos bienes al servicio de Dios. Y eso debe ser cada cosa que nosotros poseamos. Debe estar siempre al beneficio de todo lo que es Dios y de todo lo que es la relación de familia y de pareja. Entonces, Jesús condena en la avaricia, la codicia, todo el darle el primer lugar a lo económico. Entonces, Él no condena a los ricos, generosos, buenos, ni canoniza a un pobre por ser pobre. Cuando en la palabra de Dios habla de los pobres en el espíritu,
Es los que tienen a Dios como riqueza, le dan el primer lugar y todo lo que ellos tienen, en todos el fin buscan la salvación de las almas y los usan para el fin que fueron creados. De allí que es tan importante por eso nosotros pedir el don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, que este don, de una manera maravillosa, el Espíritu Santo nos ayuda a tener una correcta relación con todas las criaturas que han sido creadas, incluyendo los bienes económicos. Entonces vamos ahí teniendo ya un preámbulo de lo importante que es este punto para una vida de pareja. Y lo primero que vamos ahora a compartir es cómo es de importante crear unos valores comunes en la pareja. Porque decíamos, la esposa y el esposo llegan a una relación, pero cada uno tiene valores financieros. Por ejemplo, hay personas que son excesivamente gastadoras. En cambio, hay otras que ya tienen la cultura del ahorro. Hay otras que su manejo de las finanzas no es acorde a la palabra de Dios. Entonces están acostumbrados a ser injustos en la manera como manejan el dinero, a no pagar sus deudas. Y muchos aspectos que van contra los mandamientos de Dios. Entonces hay que crear unos valores comunes para ese manejo de las finanzas. Desafortunadamente, muchas personas comienzan su relación de pareja muy mal, con unas grandes deudas porque sacan préstamos para la ceremonia, para la fiesta de la boda. No hay que preocuparse por esos gastos excesivos. Es que el valor más grande es el encuentro de esas dos personas que se aman. Lo más importante es la celebración del sacramento. No es el club que van a alquilar, la orquesta que les va a animar, los alimentos que van a dar, el excesivo gasto en lujos. No, eso es lo menos importante. Pero la sociedad comercial ha vendido como si fuera importante la ceremonia de fiesta de ese día, pero hay que recordar que ese día se celebra el sacramento, pero hay que preparar cómo vivir esa vida de pareja. Ahí debe estar centrada la importancia. ¿Cómo voy a vivir mi vida matrimonial? ¿Cómo la voy a proyectar? Entonces la voy a comenzar a proyectar con un endeudamiento. Muchas personas desde el mismo momento en que se van a casar ya traen deudas, y la más común es a veces las deudas de préstamos universitarios. Es importante por eso hacer un proceso de crear un presupuesto. Esto fortalece la confianza en la relación de pareja. Esto fortalece la unión de la pareja. Eso ya ha sido investigado y ha sido visto como cuando el dinero se coloca en común, crece la confianza, crece el amor, crece la donación y por supuesto crece también el sacrificio. Porque una vez que una persona se casa, los bienes son en común y todos están mirando hacia un mismo propósito. Entonces, la fidelidad en lo económico es muy importante, porque hay personas que no son fieles en ese manejo del dinero y tarde o temprano va a generar problemas para la vida familiar. Entonces, qué urgente poder tener en cuenta eso. Crear un presupuesto, colocar las cosas en común. Y esto lo pide la misma Sagradas Escrituras. Puede ser un lenguaje propio de la época, pero que nos dice mucho para nosotros. En el libro de los Proverbios,
En el capítulo 27, versículo 23 y 24, la palabra de Dios nos dice: mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños, pues riquezas ni coronas duran eternamente. Es decir, por grande que haya un capital, no dura eternamente si no se crea un presupuesto, si no se le da unos valores al manejo del dinero. Indiscutiblemente va a llegar un momento en que puede venir la ruina económica. Por eso es importante que cuando se hace un presupuesto, la pareja pueda controlar cómo, cuándo y cuánto gastar. Puede parecer difícil esto, porque muchas personas no han tenido esa disciplina financiera, y más en nuestros países latinoamericanos no nos dan una cultura del manejo de las finanzas. Es algo que debería enseñarse desde la misma secundaria, poder enseñarle a elementos sencillos, pero la palabra de Dios, por los estudiosos, tiene muchas referencias sobre el manejo del dinero que siguen teniendo un valor grande actual. Por eso he querido tomar de esas orientaciones desde las Sagradas Escrituras. Entonces, urgente crear un presupuesto y crear también en lo posible cómo se va a las metas, los proyectos como pareja. Y esos proyectos a ganarse no solamente deben ser en la parte espiritual, en la parte afectiva, en la parte sexual, poder tener ese trabajo de una manera muy hermosa, que se pueda hacer y saber para dónde va la relación de pareja. Y el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 27, nos da una primera orientación que puede parecernos a nosotros un poco extraña. Dispón tus asuntos en la calle y prepáratelos en el campo. Después podrás poner casas. ¿Qué quiere decir este texto sagrado? Lo que quiere decir este texto sagrado, que es muy importante que la persona desarrolle su trabajo. Es decir, que ella pueda tener un trabajo estable y que primero se centre en asegurarse ese trabajo estable. Y más si lo va a hacer de una manera independiente. Porque una vez que tiene ese trabajo estable o ha creado esa pequeña empresa, la ha investigado, esa empresa le va a permitir tener los recursos para poder después tener una vivienda. Y no como muchas veces ocurre en nuestros pueblos, que pues todos deseamos no tener arriendo, no pagar arriendo la pareja, pero entonces se endeudan sin tener un trabajo asegurado que les dé estabilidad, y muchas veces se pueden ver abocados a perder sus ahorros en el mismo pago de la vivienda. Por eso es muy importante entonces aquí tener claro, poder asegurarse un trabajo estable que le pueda ser de bendición para todas esas áreas, y después tener la casa. Y en ese crear el presupuesto y en este crear fuentes de ingreso, es muy importante involucrar a toda la familia. ¿Por qué es importante involucrar toda la familia? Porque en la medida en que los hijos van creciendo, es importante que ellos puedan aportar lo que ellos puedan. Que ellos puedan de alguna manera colaborar en el proceso, así sea de reducción de gastos o de cumplimiento de las metas que la
familia o la pareja o el matrimonio quiere realizar. Entonces, miren qué interesante lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21, versículo 20. Un tesoro precioso hay en casa del sabio, el insensato lo consume. Es decir, hay que tener sabiduría para invertir, hay que tener sabiduría para manejar las finanzas, hay que tener unos criterios de cómo se va a hacer ese capital o se va a conservar ese capital. Por eso dice el insensato. El insensato es el equivalente del tonto, el que no planea. Y si nosotros vemos en el texto con el que iniciamos, habla del hombre sabio y de ese hombre insensato. Dice el texto en Mateo 7, versículo 26. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. No solamente se daña esa casa material, esa construcción, sino que se daña la vida de pareja. Hay ruptura y todos nosotros conocemos alrededor nuestra muchas historias de familias totalmente destruidas por no tener esa sabiduría, por no aplicar la palabra de Dios en el manejo de las finanzas. Y un segundo punto que quiero que tengamos en cuenta: administrar juntos. Y ojalá que en este administrar juntos sea por escrito los acuerdos a los que se llegue. Y esto no solamente para eso que se quiera administrar, sino muchas de las personas hacen contratos verbales o no revisan, no escriben, no estudian. Es decir, hay un descuido en las finanzas y en ese manejo. Muchas personas van al supermercado o a los centros comerciales y cuando no tienen criterios de administrar juntos, entonces lo primero que dicen: ese producto está en promoción. ¿Y qué van haciendo? Compran muchas cosas que no necesitan. O en otros casos, compran endeudándose. Y en el peor de los casos, otros dicen: está barato, llevémoslo, Dios proveerá. Claro, Dios nos ayuda, pero nosotros no debemos hacer las cosas sin planear. Y en este mismo texto nos habla del que coloca en práctica la palabra de Dios y el que ignora la palabra de Dios. De lo que sí puede estar usted seguro es que si no le da en esta administración, no hay prioridades, no hay planificación en las inversiones, en las compras. Así, ¿qué va a suceder? Cuando hay planeación en este campo, se evitan los roces, se evitan las confrontaciones en la casa. Y eso va a ayudar a que la familia pueda salir adelante, que se pueda progresar. De allí que cuando se administra juntos, por eso debe tenerse equilibrio en los gastos. Como nos lo enseña la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículos 7a. Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos. Una frase contundente, fuerte, pero real. Muchas parejas jóvenes quieren amueblar su casa, tener sus comedores, tener sus apartamentos, tener sus carros, tener lo que otras parejas a lo largo de 20 años de trabajo muy fuerte
han logrado. Pero normalmente para eso, ¿qué hacen? Se endeudan. Y viven bajo el estrés, bajo la angustia de la deuda. Y es muy importante que uno viva no bajo la esclavitud financiera, como dice la palabra de Dios. En Proverbios 22:7, el rico será señor de los pobres, el deudor será esclavo de su acreedor. Nos bombardea ciertamente los medios de comunicación. Ha salido el nuevo iPhone, ha salido el nuevo modelo, y cuando usted se deja guiar por emociones al comprar, eso lo puede arruinar fuertemente. De allí que por eso los especialistas recomiendan que las tarjetas de crédito deben ser solo para emergencias. Y los gastos hay que hacerlos mejor con tarjeta de débito para no pasar los límites. Eso le ayuda. Entonces las tarjetas de crédito, como dice una amiga que da un curso y se lo recomiendo, El manejo del dinero, Patricia Villarreal, ha escrito ese libro que es muy hermoso, y ahí dice hay que colocarlas en el congelador. Pero es por eso uno necesita algo que le ayude a tener esos límites y el equilibrio en los gastos. Miren cómo en la palabra de Dios existe algo que es una enseñanza que la olvidamos, nos acordamos, y es como asesoró José en Egipto al gobernante y le habló y le interpretó el sueño de la época de las vacas gordas y de las vacas flacas. Eso todo el mundo se acuerda de las vacas gordas y de las flacas, pero en la práctica no colocamos lo que nos está enseñando. En las épocas que nos está llegando hartos recursos, nosotros tenemos que aprender a ahorrar para en las épocas que haya escasez o que las circunstancias no sean iguales. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos cultivar la cultura no de la deuda, sino la discreción, el control. Y esto es importante, gastar con discreción y control. Y ayudar a los otros también con discernimiento. Hay personas que ayudan a miembros de su familia, pero la palabra de Dios nos dice que ayudemos según las posibilidades, pero que también ayudemos con inteligencia. Ayudar con inteligencia quiere decir que ayudemos de una manera que el otro se ayude, que el otro progrese. No mantenerlo pobre cuando usted siempre le está dando cosas y él absolutamente no hace nada por salir de su situación. Es importante también en esa práctica tener siempre aquella frase de no darle un pez, sino enseñarle a pescar. Es decir, ayudarle a que esa persona descubra sus talentos, sus cualidades. Que pueda la persona tener en cuenta lo que nos dice la parábola de las minas o también de los talentos de aquel que le dieron los talentos y lo escondió. Y no solamente lo escondió, no hizo absolutamente nada ni lo colocó en el banco, sino que comenzó fue a quejarse. Hay personas que su vida es una continua queja. Nosotros tenemos que ayudarle a las personas a que busquen soluciones. No de qué manera te puedo ayudar, qué proyectas, que nosotros podamos tener eso muy en cuenta. Y eso nos sirve también a todos nosotros, como en nuestras parroquias a veces se encuentra uno que se reparte el mercado. Claro, hay gente que por salud, porque ya están ancianos, hay que darles su limosna, su apoyo. Pero cuando hay la posibilidad de generar a quien ayudamos, de que esa persona se pueda ayudar, es importante hacerlo.
Y lo que sí es importante es no descuidar el cuidado por los nuestros. En nuestros países hay mucha hogar donde la pareja se ha divorciado y uno es el que corre con todos los gastos de los hijos, de la educación. Y esto es grave bíblicamente, cuando uno no responde por su generación, por su prole. En 1 Timoteo 5:8 dice, si uno no cuida de los suyos, especialmente de los que viven en su casa, ha renegado de la fe y es peor que un incrédulo. No podemos olvidar a nuestros padres. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, es maravillosa las bendiciones que hay para honrar a padre y madre y asistirlos. Y esa asistencia no necesariamente es dinero, porque uno puede dar tiempo y muchos otros aspectos. Pero es importante nunca dejar de honrar a padre y madre, y es un aspecto que lo debe tener la pareja. ¿De qué manera van a ayudar a sus miembros, a otras personas? Y cómo hacerlo con discernimiento, con sabiduría. Un tercer punto, planear. En Proverbios, el libro de los Proverbios, en el capítulo 21, versículo 5, nos dice, los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. La inestabilidad emocional, las decisiones apresuradas pueden quebrar absolutamente toda la economía de una persona. De allí que por eso las decisiones económicas deben ser meditadas, es decir, consultadas a personas expertas. Y tengan bien en cuenta este punto aquí. Cuando digo que es consultadas por expertos, es decir, requiere que nosotros hagamos estudios financieros y que consultemos a personas expertas. ¿Para qué? Para diferenciar los hechos de las opiniones. Hicieron una encuesta en nuestro país y se dieron cuenta que en los noticieros y en lo que las personas leen, un alto porcentaje, es decir, de 10 personas, solo 2 tenían claro que era una opinión y era un hecho. Entonces, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Que muchas personas cuando toman decisiones las toman por la opinión del otro. Y el que da consejos financieros no pierde, porque el que va a correr el riesgo, el que va a meterse en la deuda es quien lo va a asumir. Incluso cuando usted va a comprar un seguro de cualquier campo en esas empresas de seguro, me explicaba una persona en ese campo, muchas veces le colocan una persona muy agradable, muy bonita, que lo trata bien y le va hablando, y mientras le va vendiendo los dichos seguros, no le dice la verdad. Incluso hace lo posible que usted no piense. Y entonces lo importante para ellos es que usted firme. Lo mismo ocurre en muchas entidades bancarias. Es necesario leer la letra menuda, es necesario tomarse tiempo, hacer ayuno y oración, pero que sea bien meditado ese plan. Dice, los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Y en este discernimiento es muy importante que uno también tenga claro entre lo que quiero y lo que puedo. Todos nosotros nos gustaría tener el carro último modelo, el con mayor tecnología, el que nos dé mayor rango social. Pero pregúntese usted,
Eso es lo que quiero, pero ¿qué es lo que puedo? Mis finanzas, ¿hasta dónde dan? Las finanzas del hogar, ¿hacia dónde dan? Hay muchas personas que no planean ningún tipo de ahorro para la educación de sus hijos, que viven al día al día. Si les llegó harto dinero, más gastan. Si no les llegó, yo he conocido personas que han trabajado en empresas petroleras con hartos recursos y de un momento a otro pierden su dinero y comienzan a acabar con todo lo que habían conseguido, porque aunque están desempleados, no bajan el nivel de vida que tienen. Entonces, esto del discernimiento financiero, el planear, es una cosa que requiere seriedad y requiere tiempo y requiere oración y consulta con los expertos. Y es muy importante tener en cuenta que el único recurso que no podemos nosotros recuperar es el recurso del tiempo. No es lo mismo una deuda cuando yo soy joven, que tengo de edad 20 años, y que puedo tener 40 o 45 años de vida productiva. Porque normalmente nosotros hablamos de tengo 20 años. No, esos son los que ya viví. Hay que mirar es hacia adelante cuánto me queda de vida productiva. Muchos padres de familia se endeudan con sus hijos y arriesgan todo su capital que tienen para la vejez y quedan en la ruina. Yo a muchos de ellos les digo, mira, procura ayudarlos sin que te veas afectado, porque si no los dos pueden ir a una bancarrota. De todos modos, el día que vayas a fallecer vas a dejar una herencia y quizás en ese momento su hijo ya ha aprendido a trabajar y a madurar en el manejo de las finanzas y puede ser más productivo eso que tú le des. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 28, dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene cómo terminarla? Entonces esta planeación es desde la misma palabra de Dios. Él nos dice que hay que hacerlo. Y una de las cosas que hay que evitar con más cuidado es las inversiones de alto riesgo cuando ya uno es demasiado adulto, porque puede perder todo un capital. Es por eso, hermanos, que es necesario también en este punto el hacer una diversificación en las inversiones. No se puede meter todo en un mismo, como en un mismo campo. En términos financieros, cuando uno escucha hablar de Abraham, él tenía cabras, tenía ganado, es decir, la diversificación, de manera que si algún sector económico falla, por el otro lado a usted le pueden llegar recursos. Y en nuestros países se hace muy importante eso. Nosotros tenemos que ser excelentes en el campo nuestro. No nos podemos contentar con la mediocridad. Si usted en su profesión es abogado, que sea el más excelente. Si es el médico, que busque prepararse lo más excelente que sea. Y es importante también que nosotros vayamos acordes al cambio en esta era tecnológica que estamos viviendo y el cambio en el mismo manejo de las finanzas que se van viviendo a nivel mundial, porque muchas veces se van eligiendo profesiones o se van tomando inversiones que eran rentables en otras situaciones, pero que con la variedad que va viviendo la sociedad, uno tiene que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver un texto de la palabra de Dios importante también para nuestro campo que estamos meditando.
Y es, hermanos, de la carta a los tesalonicenses que nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria. Es en el capítulo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Cuando aquí dice en este texto a una vida ordenada, es a esto que estamos aquí compartiendo en la palabra de Dios. Una vida sencilla, una vida que nos lleve a vivir con calidad de vida, o como dice ese bello eslogan, vivir mejor con menos. Oiga bien, vivir mejor con menos. Y este vivir mejor con menos es lo que dice este texto sagrado. Aspiren a vivir una vida ordenada. En otras Biblias dice a una vida sencilla, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos como se le hemos mandado. Al observar estas reglas serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Uno en lo posible no debe ser una carga para nadie. Y tampoco debe vivir con la estructura de que el Estado me debe dar, que los demás me deben. No, nosotros tenemos que procurar ser autoabastecibles en lo que más podemos. Claro, podemos buscar los subsidios que nos ofrece el Estado, que nosotros mismos hemos pagado o que las personas que más recursos han dado, pero es necesario que trabajemos de la mano fuertemente teniendo ese criterio de planear. Entonces, hasta ahí, como ustedes ven, es necesario que esto no lo olvidemos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Entonces, hasta ahora les he dado 4 puntos que son importantes para el manejo de las finanzas en el hogar. Crear un presupuesto y crear unos valores comunes en el manejo de las finanzas. Controlar cómo, cuánto gastar, involucrar a la familia, buscar manejar con sabiduría e inteligencia, porque el dinero no dura eternamente. El administrarlo juntos, el trabajar juntos, el tener propósitos juntos, el tener solidaridad. También les he hablado de la necesidad de siempre usar el discernimiento espiritual y el discernimiento humano, el consultar a los expertos, el orar, el ayunar, el pedir que nos guíe el buen Dios para no ser engañados y sobre todo trabajar para pedirle a Dios orientación en cómo invertir, cómo poner a producir bienes. Porque una cosa es el trabajo directo y otro cuando usted produce bienes que sin que usted esté allí presente le van a producir entradas que van a mejorar su nivel de vida. También en esto vemos el equilibrio en los gastos, el pensar en el ahorro y el planear. Hablamos también la importancia de planear, de escribir esa planeación. Y ahora nos vamos a centrar en un aspecto que es también muy importante. El orar. Vamos a usar un texto sagrado que está en el libro del Deuteronomio y que nos va a dar una claridad muy grande
a todos nosotros. Deuteronomio 8, versículos 18. Más bien acuérdate de Yahvé tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. En otra sagrada palabra de Dios dice: acuérdate de Yahvé tu Dios, que te dio fuerza para crear la riqueza. Aquí dice: para conseguir este bienestar. Son términos casi exactamente iguales. Y habla de la alianza. Es muy importante, y lo vamos a ver en ese término de entregar nuestra vida a Dios y creer que Él es el que da la salud, que Él es el que da la riqueza, que nosotros somos administradores, no dueños. Y como administradores debemos administrar todas las cosas de manera que sean para la gloria de Dios. En la palabra de Dios, entonces, nos habla claramente una oración que es de las más sencillas que hay en las Sagradas Escrituras y que me encanta. Es bello el texto sagrado. Es en Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10. Es la oración de Jabes. Es una oración corta, pero es una oración grande porque está llena de la confianza en Dios. Y es una oración que es como el prototipo de toda oración cuando vamos a orar por las finanzas. ¿Y qué dice esta oración? Lo primero que hay que leer el contexto de esta palabra es que Jabes, su nombre significaba el que causará dolor. Es decir, su vida estaba, desde su mismo nombre, su mamá se lo había colocado. Este va a ser un hombre sufriente, un hombre de dolor. Y él hace esta oración tan sencilla, tan bella, que es importante realzarla. ¿Qué dice él? Si de veras me bendices. Esta frase es hermosa, si de veras me bendice. ¿Qué es bendecir? La palabra bendecir, veraka, quiere decir pedir la presencia de Dios sobre algo o sobre alguien. Y en las Sagradas Escrituras, la bendición de Dios trae paz, trae salud, trae prosperidad, trae bienestar, trae alegría. Entonces note aquí que cuando Dios bendice no está hablando solo en el campo financiero. Una persona auténticamente próspera es una persona que goza de amistad con Dios, ama a Dios, lo coloca en el primer lugar, que Él lo dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se le dará por añadidura. Es decir, Dios lo va a estar asistiendo y no va a morir de hambre, no va a morir abandonado. Entonces, importante tener en cuenta este aspecto. Y bien, entonces Él pide bendición divina, y en la palabra de Dios dice que no son nuestros esfuerzos los que nos dan la riqueza, sino la bendición de Dios. Entonces, qué bello que podamos tener en cuenta eso a lo largo de nuestra vida. Después dice: se ensanchará mis términos. En otras Biblias aparece: se ensanchará mi territorio. Si nosotros tomamos estos dos términos bíblicos, nos ayudan mucho a una comprensión del texto. Si se ensanchará mi territorio, si lo tomamos así, quiere decir
que se abrirán puertas. Es decir, que no vamos a quedar reducidos a que siempre hemos hecho lo mismo, siempre se ha hecho así, toda la vida ha ocurrido lo mismo, no, sino que uno se abre a nuevas expectativas y a nuevos campos. No se queda ahí en una sola cosa. Y también un aspecto importante que es bueno tenerlo en cuenta, cuando dice se ensanchará mis términos, es su manera de pensar. Cuando aquí habla de mis términos, es su manera de ver las cosas. ¿Qué vemos en Jabes? Él está dejando atrás el pasado. Él está dejando atrás lo que le haya producido dolor, resentimiento, lo que le haya causado alguna aflicción, dolor. Nosotros no nos podemos quedar como muchas personas que se quedan buscando culpables. Es que a mí mi papá no me dio estudio. Es que como yo nací en un lugar que no había nada. No, hay que luchar, hay que batallar. Yo tuve la oportunidad de estar 20 días en la India, conociendo muchas regiones. Y había un letrero en una pared grande que decía, para el que trabaja duro y ora, todos sus sueños son posibles. Nosotros trabajamos de la mano de Dios. Tú colocas tu esfuerzo y Dios coloca su bendición. Hay que cooperar entonces en este campo. Y hay que ir como aquí está orando Jabes, hacia adelante, abriendo nuevos rumbos. Es decir, no estar esperando que el trabajo le llegue a la casa, sino buscar dónde yo encuentro el trabajo, dónde yo puedo salir adelante. Y en el campo de la familia, eso requiere que la familia tenga visión divina y que algunas veces tenga que pasar a otra ciudad, a otro país. Puede ser doloroso, pero ahí es donde se ora y ahí es donde los esfuerzos se hacen con la mano de Dios de buscar esa bendición y de ampliar esos términos y ese territorio. También dice la oración de Jabes, tu mano estará conmigo. ¿Qué está él diciendo? Tu mano estará conmigo. Que la protección divina, la presencia divina va a estar siempre sobre él. Él está pidiendo la presencia de Dios a todo momento. Que Dios decidirá cómo, cuándo y dónde bendecirlo. Dios abrirá las puertas. Yo he conocido personas como que se levantan a las 4 o 3 de la mañana y oran clamándole a Dios y le dicen, tú eres padre de viudas y protector de viudas, padre. Y como padre, Dios sabe lo que usted necesita. Es por eso importante que nosotros sepamos que el Salmo 145 es el salmo que en la palabra de Dios más nos ayuda a entender esto que les estoy diciendo. Vamos a mirar un poco este salmo, porque este salmo tiene unas promesas grandes, pero voy a leerle la parte de las promesas. Y es un salmo de alabanza, es un salmo de confianza. En el versículo 8 dice, el Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos, sus ternuras están en todas sus obras. Mire, Dios a toda persona le da oportunidades. Y no hay que dejar pasar las oportunidades. Hay que leer desde el Espíritu de Dios esa oportunidad. Dice, y después en este texto sagrado dice, el Señor sostiene a los que caen, a los que están encorvados endereza. Los ojos de todos de ti esperan que les des a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano y satisfaces de lo que quiera todo ser viviente. Mira qué bello esto. Dios abre las manos, dice.
y satisface de lo que quieres a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Y este salmo termina en el versículo 18. No es que termine ahí el salmo, sino que dice algo bello para no olvidar de esta enseñanza. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan de verdad. Mucho católico se queda con lo mínimo en lo espiritual. ¿Qué es lo mínimo? Un Padre Nuestro, una Ave María, y se signan antes de acostarse, horas que han pasado de ver televisión, porque según las encuestas hay gente que está en promedio en la televisión de entre 2 o 3 horas diarias, otros largas horas en su celular, y ni siquiera tienen no tienen ahí en ese momento, no tienen en cuenta que distrae, así como me está distrayendo este que se puso a sonar aquí, y que voy a pagar por supuesto para que no nos distraiga más. Entonces se distrae uno y deja de orar. Aquí dice, cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan continuamente. Miren, hermanos queridos, esto que quiero compartirles. A una persona me escuchaba esto, de cómo muchos se dedican solamente a la Eucaristía dominical. No van entre semana a buscar al buen Dios. Una semana tiene 10.080 minutos. Lo mínimo serían los 80 minutos. Y entonces yo le decía, no se puede usted acostumbrar a los mínimos. Y le dije, ¿a usted le gustaría que le pagaran siempre un salario mínimo? ¿Se contentaría con lo mínimo en lo económico? Por supuesto que no. Y él eso le quedó grabado y comenzó a asistir todos los días a la Eucaristía. Después de haber asistido a la Eucaristía durante un mes, esa persona recibió el mejor salario y el mejor empleo que había tenido en toda su vida. No se quede con los mínimos. Yo he visto la grandeza de Dios cuando las personas ofrecen la novena del trabajo. Dirá, ¿y cuál es esa novena del trabajo? Yo me tomé y realicé con la ayuda de Dios y basado en la palabra de Dios esta novena del trabajo. Y es una novena un poco extensa en textos bíblicos. Y alguna persona una vez me decía, uy, pero esa novena es muy larga. No, es muy larga. Entonces yo le dije, bueno, pues se supone que usted está desempleado, al menos haga el trabajo de orar, si quiere recibir bendición. Tenga en cuenta esto, el Señor está cerca de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Entonces aquí, mire, dice, tu mano estará conmigo. Y después tiene otra súplica que es importante. Dice, y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Está pidiendo que lo libre del mal. ¿Y por qué? Porque el pecado priva de bendiciones. Y porque uno puede caer en la presunción y en el mal manejo de las finanzas. Que vuelvo y le digo que es lo que habla San Ignacio de Loyola de hacer discernimiento, o la santa indiferencia, o el principio y fundamento. Mirar las cosas con la objetividad que se requiere, tanto cuanto me lleven al fin, o dejarlas según sea la funcionalidad para el fin que fue creado. En palabras sencillitas, integrarlas hacia Dios. Esto me ayuda a la salvación. Y esto también, este trabajo que voy a hacer, ayuda al bienestar de la familia, o al contrario me dedico a trabajar excesivamente o realizo trabajos que pueden poner en peligro la unidad de la familia. Porque hay algunos que piensan que la única manera de conseguir recursos es trabajar con exceso.
Y el Salmo 127, versículo 2 dice, es bello, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Dios da el pan a sus hijos mientras duermen. Entonces es tener esa unión con Dios y pedir, oiga bien, que Él nos libre del mal. Por eso, para un progreso económico es importante vivir en armonía en el hogar, vivir con una conversión, con un acercamiento a Dios. Muchas personas, por eso, después de que preparan y con un serio arrepentimiento hacen una excelente confesión y oran al buen Dios, que se abre de nuevo las puertas, porque ellos las han podido cerrar, incluso por confiar en todos estos hechiceros, todos estos ocultistas que hoy usan nombres nuevos, parapsicólogos, bueno, una cantidad de términos incluso hasta extraños, y se meten en la nueva era pensando que de allí va a venir la prosperidad, colocando cuarzos, piedras, cosas. Todo esto es una ofensa al poder de Dios, a la presencia de Dios, el que es el dueño del oro y la plata. Entonces, esta oración, aquí Él está pidiendo que lo libre del mal, para no caer en la presunción, en el orgullo, para poder este principio de mirar las cosas con objetividad, con el discernimiento que da el don de ciencia. Y dice el texto sagrado, y para que no padezca aflicción. Entonces, y dice después la palabra de Dios que todo esto se le concedió a Jabes. Corta la oración, pero con una eficacia tan grande que yo los invito a que la tenga, hermano, usted en cuenta. Y tenga en cuenta un punto final para la eficacia de la oración. Quiero que miremos dos punticos finales que quiero, porque este campo es muy amplio, y pues ya en otras oportunidades he grabado otra enseñanza que se llama Sanación de las Finanzas, que es una orientación bíblica de cómo salir de deudas desde la palabra de Dios un poco. Vamos a mirar en este libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 27 y 28, un punto que es importante tenerlo en cuenta. No niegues un favor al que te lo pide, si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo, no digas a tu prójimo, anda, vuelve mañana y te lo daré. Hay dos enseñanzas en este texto sagrado. Nunca deje de atesorar en el cielo. Nunca deje de hacer obras de caridad. Nosotros debemos ahorrar, pero no atesorar en el sentido de llenar las cuentas bancarias sin saber para quién. Así como nosotros recibimos bendición de Dios, es para bendecir a los otros, para servir a los otros, para que, como decía ese principio y fundamento, que las cosas para el fin que fueron creadas, y es decir, para mi salvación, para bendición de los otros, para el servicio de toda la humanidad. Y dice después, si puedes hacerlo ahora, no digas a tu prójimo, anda, vuelve mañana y te lo daré. Entonces, también en esto, ¿qué está diciendo el texto sagrado? Que si usted tiene deudas, usted debe pagarlas. No haga lo que muchas personas dicen, no, como no me volví a cobrar. El hecho de que no le cobren no quiere decir que usted no tenga la deuda. Uno por derecha tiene que ser justo,
y lo que ha sido prestado hay que devolverlo, poco o mucho, porque a veces nosotros colocamos eso, no es tanto, me prestaron alguna cosa y bueno, como no es tan costosa, yo me quedo con ella. Es ahí donde uno debe respetar a los acreedores, debe pagar sus deudas. Y finalmente, un punto que quiero que lo tengan en cuenta. Uno debe contratar a empleados por las cualidades que tiene, no por caridad. Graves en esto. Contratar si la persona es idónea para el trabajo que va a realizar, no por caridad. ¿Por qué quiero decirle esto? La caridad en lo posible, uno tiene que diferenciarla y tener claro eso. Hay personas que se colocan en cargos y que no lo realizan bien y perjudican. Y eso lo digo también en el campo religioso. A veces se eligen las personas por hacer obras de caridad, pero esas personas no cumplen bien la función porque no están preparadas para eso. Nosotros debemos buscarle cualquier medio donde ella pueda desarrollar bien ese aspecto y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos actos de caridad, sin hacer discernimiento y sin ser idónea la persona, resulta perjudicada la familia. Queridos hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza. Espero que les ayude en su edificación del hogar y que la presencia santa de Dios los acompañe. Vamos a finalizar con una oración. Dios de bondad, Dios de misericordia, te damos gracias porque tú, a través de tu palabra, de muchas maneras y con muchos textos bíblicos nos orientas para manejar las finanzas en nuestro hogar. Te damos gracias por estos puntos que tú nos colocas, que sean de orientación para nuestra vida, para nuestro hogar y nuestra familia. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a con sabiduría realizar tu obra en nosotros y en nuestro hogar. Bendice nuestras vidas y nuestras familias, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.